Bueno, continuando con los números, con los conjuntos, ¿sí? Aquí tengo corchete 0,1 y luego en paréntesis tengo 0,1 y entre llaves 0,1. Los tres se parecen en nomenclatura, sin embargo son tres conjuntos distintos. Los dos primeros conjuntos son infinitos. Bueno, siempre y cuando sean números reales, ¿verdad? Números reales porque sería el 0, el 0,5 y luego todos los números entre 0 y 1. Y entonces aparece el 0,1, el 0,11, 0,111, etc. Nada más que en este intervalo sí toca al 0 y sí toca al 1. En este otro, por el hecho de usar paréntesis, no toca el 0 y no toca el 1. ¿Sale? Entonces son todos los números intermedios entre ellos dos. Y el tercero simplemente es la notación de conjunto que me dice que tiene dos elementos, un 0 y 1. Tienen los dos elementos, 0 y 1. Bien, conjuntos, tenemos por ejemplo estas nomenclaturas, ¿qué significan? Vamos a tratarlas de interpretar. Dice n, elemento de los números naturales, tales que la n se encuentra entre 2 y 3. Pero resulta que en los números naturales del 2 sigue el 3. Por lo tanto, aquí ¿quién entra? ¿Qué número cumple esta condición? Que sea mayor al 2 y al mismo tiempo menor al 3, cuando Los irracionales. en los números naturales del 2 sigue el 3. Entonces no lo hay ninguno. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguno que cumpla esto. Aquí me dice que sean números naturales. En este otro me dice que sean reales. X, elemento de los reales, tales que X sea menor que 0. Ustedes saben que todo número natural, perdón, todo número real, menos 5 por menos 5 me da más 25. 5 por 5 me da 25. Entonces, cuando ustedes elevan un número al cuadrado, si les da de 0 hacia arriba, hacia los positivos. Nunca va a ocurrir esto. ¿Sí? En los imaginarios sí, pero aquí no estamos hablando de imaginario, estamos hablando de reales. Por lo tanto, este no tiene ningún elemento, no hay ninguno que cumpla. Veamos este otro. R, elemento de los racionales, tales que R cuadrada sea igual a 2. Bien, si le sacamos la raíz cuadrada a 2, nos vamos a encontrar que es un número irracional. Por lo tanto, no cumple tampoco aquí, porque aquí claramente me dice que sean racionales. Racionales son aquellos números que se puedan escribir en forma de fracción. ¿De acuerdo? En forma de fracción. Y la raíz de 2 no se puede escribir en forma de fracción, porque la diferencia está en que normalmente cuando es fracción me da una cifra periódica de dígitos en las decimales. Y en el irracional no, o sea, van cambiando completamente los valores. Entonces en este también no se cumple, no tiene ningún elemento. Este otro que está aquí dice X elemento de los reales, tales que X cuadrada más 1 es igual a 0. Si ustedes despejan de aquí X cuadrada más 1 igual a 0, el 1 pasa restando y me queda X cuadrada igual a menos 1. Y acabamos de decir que no hay números reales que al elevarlos al cuadrado me den negativos. Siempre me dan o el 0 o positivos. Entonces, ¿qué tienen en común los cuatro conjuntos que acabo de comentar que no contienen ningún elemento? Y a pesar de eso son iguales, a pesar de que las descripciones son distintas. A este conjunto se le llama conjunto vacío y se denota
por dos llaves, una frente a la otra, sin elementos, o este símbolo que parece una O mayúscula, así atravesada por la mitad. Entonces el conjunto vacío es aquellos conjuntos que no tienen ningún elemento. Bien, como los conjuntos también son objetos, por ello pueden ser elementos de otros conjuntos. Por ello. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este conjunto. Está el conjunto y luego hay un conjunto adentro que tiene dos elementos, 1,2. Hay otro conjunto, el 1,3. Y luego otro conjunto que tiene el 2 y otro conjunto que tiene al 3. Entonces, este tiene 4 elementos. ¿Sí? Tiene 4 elementos. Y resulta que este conjunto, que tiene el conjunto vacío es adentro, es un conjunto con un elemento, pero el conjunto vacío no contiene ninguno. Entonces, esto para que no nos confundamos, ¿verdad? Entonces, así como está escrito, tiene un elemento adentro que es el conjunto vacío, pero el mismo conjunto vacío como tal no contiene nada. Por lo tanto, eso los hace diferentes. Así que el conjunto vacío es elemento de este conjunto que contiene el conjunto vacío. Y el conjunto vacío es elemento, es subconjunto de sí mismo. Es elemento, pero dice que el conjunto vacío no es elemento del conjunto vacío. Porque si no, pues no estuviera vacío. ¿De acuerdo? Bien. Al conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto, hay que repetir las palabras, de un conjunto S, se le llama el conjunto potencia de S. Y se denota por una P mayúscula y entre paréntesis una S mayúscula. Es claro que el conjunto vacío y el conjunto S son elementos también. ¿Sí? Es decir, el conjunto vacío y el conjunto S también es elemento de ese conjunto de potencia. Ejemplos. Inciso A. La potencia del conjunto vacío es el conjunto vacío, ya que es el único subconjunto de sí mismo. Bien. Si ese es igual al conjunto que nada más contiene al elemento A, entonces, ¿cuántas combinaciones podemos hacer? Bueno, la potencia me dice que de entrada el conjunto vacío pertenece al subconjunto. Ese siempre aparece. Sí, aparece. Y por supuesto la A también. Entonces tiene dos elementos. Este conjunto tiene dos elementos. Inciso C, el conjunto A, B, siempre y cuando sean diferentes, A y B, tiene su potencia es el conjunto vacío, el conjunto que contiene a la A, el conjunto que contiene a la B, y por supuesto el conjunto que contiene A, B. Por lo tanto, consta de 4 elementos. Profe, ¿qué significa la P? La P significa conjunto potencia de S. Y se abrevia PS. Bien, aquí tenemos en este conjunto tenemos dos elementos, el A y B, ya les decía, ¿verdad? Tiene 4 elementos. Y luego en el que le sigue tiene 3, A, B y C, tiene 3 elementos. Entonces el conjunto potencia de este elemento son el conjunto vacío, el conjunto con la A, el subconjunto con el elemento B, el subconjunto con el elemento C, el subconjunto AB, el subconjunto AC
el subconjunto BC y finalmente el subconjunto que contiene A, B y C. Si los contamos son 8. Entonces observen la relación. La relación es que para un conjunto finito, entonces la potencia es 2 a la n. ¿Sí? 2 a la 3 será 8 aquí, 2 a la 2 es 4, etc. Y si el conjunto es infinito, pues con más razón también lo es la potencia. Muy bien, viene un conjunto más, sigma estrella. En este conjunto, lo que almacena son símbolos, ¿sí? No almacena números, no almacena números. Y si los almacena como símbolos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el alfabeto es un conjunto finito, no vacío, sigma, cuyos elementos son símbolos. Entonces, si al alfabeto la llamamos sigma, una palabra es cualquier hilera finita de sigma. Entonces, sigma estrella son todas las palabras que podamos utilizar del alfabeto. ¿Sí? Entonces, cada subconjunto de sigma estrella se llama un lenguaje sobre sigma. Así que, por ejemplo, aquí está el alfabeto. Mira. Sea sigma el alfabeto, A, B, C, D, E hasta la Z, el conjunto de las 27 letras del alfabeto castellano. Entonces, son subconjuntos, en este caso el sigma estrella, son todas las combinaciones que puedan hacer con todas sus palabras, ¿verdad? O con una sola. Por ejemplo, hola es una combinación de las letras del abecedario. Hi, ¿verdad? También es otra, y es otro idioma. El sí, el no, el sobre todo. Incluso podemos poner palabras que ni siquiera pertenecen a un lenguaje específico y son parte del sigma asterisco, ¿sale? Bien. Entonces todo ello, sigma estrella. Entonces, este es un tipo particular de conjuntos donde entran símbolos. Y por lo tanto vemos que es una cantidad infinita. Por ejemplo, tengo sigma, que contiene dos símbolos, la A y la B. Entonces, sigma estrella es infinita, porque podemos hacer de los elementos, está el A, está el AB, está la B, está AAB, está AABBB, entonces es una cantidad infinita también. Observen este de sigma, contiene el 0 y el 1, pero aguas, no son números, son símbolos. Son símbolos. Entonces aquí el sigma estrella son todas las combinaciones posibles que se puedan hacer con el 0 y el 1. No importa que se repitan tantas veces quieran cada uno de ellos. Entonces con este conjunto podemos sacar todas las combinaciones de los números binarios. Sí, aquí están algunos. También tiene su equivalente al conjunto vacío. Se llama palabra vacía o nula. Entonces dice que es la hilera sin letras y se denota por epsilon. Así que en este ejemplo vemos que sigma es igual a dos elementos, A y B. Entonces sigma estrella contiene a los elementos, contiene a palabra vacía, ¿sí? Palabra nula, y todas las combinaciones que se puedan hacer con A y B. Entonces todos ellos entran ahí. En este otro, donde tengo tres símbolos, 0, 1 y 2, el sigma estrella siempre empieza con el epsilon, ¿verdad? Que es la palabra vacía. Y luego todos los números posibles de combinaciones entre sus elementos, que también son los infinitos.
Y si nada más tuviéramos la A sola en elemento, en sigma, entonces el sigma estrella sería epsilon, palabra nula, y luego la A, luego le podemos poner 2A o 3A, todas las que queramos. Entonces también es infinito. Entonces, en algunos lenguajes de computación, dice por aquí, que se adecúan, por ejemplo, a este conjunto. Bien. Se adecúan a este conjunto. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de conjuntos. Dice aquí, enumere 5 elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. Entonces tenemos por aquí, a ver, vamos a descifrarlo. Vamos a descifrarlo para poder ponerle 5 elementos que los voy a poner entre llaves. ¿Vale? 5 elementos, aunque en realidad tiene más. Entonces se lee n minúscula, donde la n van a ser los elementos que yo voy a poner, elementos de los números naturales. Acuérdense que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, tal que n es divisible entre 5. ¿Me pueden dar 5 números con esas características? ¿No sería como 5, 10, 15, 20? No, o ¿Sí? sí. Que son divisibles entre 5. Ok. Incluso negativos también. Ah, no, negativos no, no es cierto, no es cierto. Deben ser naturales. ¿Y cuántos deben ser, profe? Mira, este 5. conjunto es infinito. Es infinito. Oh, sí, sí, Me infinito, dice infinito. arriba que yo ponga 5. Ok. Entonces, aquí le pongo estos 3. Bueno, ya hicimos uno. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y luego dice el inciso B, 2n más 1, tal que n es entero par. Entonces, números entero par. Número entero par. Bueno, dice número entero, no dice que sea natural. Entonces la n puede tomar números negativos también, si así lo deseamos. ¿Podría ser 2, 4, 6, 8, por ejemplo? Bueno, si tu n, ¿qué valor le vas a dar a la n? ¿Podría ser 4 o 2? Si es 4, sería 4 por 2, 8 más 1, 9. Entonces aquí ya me da un término. ¿Correcto? Entonces, ¿es profe? ¿Perdón? 3. Con el 3, ¿qué sería? 3 por 2 son 6, más 1, 7. 7, ¿verdad? Serían 7. ¿Otro? Pero 3 no es par, profe. 5. Oh, sí, pero 3 no es par, sí, cierto, sí, cierto. No es par, ¿verdad que no? No, Entonces, no es par, no es par. Entonces, 4. el 4. Ah, no, pero no es el mismo. 10. El 10, profe. ¿Cuál sería? 10 por 2, 20 más 21. 21. 21, ¿verdad? Pues, Díganme, ¿algún otro? 6. Bueno, si la n vale 6, dime qué quedaría. 6 por 2 son 12 más 1, 13. Perfecto. Me faltan 2 términos, díganmelos. Ahora utilicen un número. 31. No, eso no es. El 15. Ah, para que te números pares. Pero no son Ajá. pares. Ah, ya. 15 para que dé 31. Sí, pero el 15 no es par, Pero no es par. Ah, sí, cierto. Hijo, eso. ¿verdad? 18, profe. Díganme otro. 18. 18, ¿nos da cuánto? A ver. 37, ¿no? Claro. 37. Sí. Perfecto, y ahora vamos a pensar que el n es 298. ¿Cuál es? ¿El N? N es 298. 597. 597. Oh, Entonces ahí va el 597. ¿no?
Y esto en realidad es infinito. Bien, ya hicimos otro. Profe, entonces, por ejemplo, en la respuesta no se pone el número que le damos a n, sino lo que va a ser en realidad al final. Exactamente. Ok. Sí, tienes que hacer esta operación como le hicimos aquí. Perfecto. Y luego, esto está sencillo. También la n es entero par. ¿Pero es divisible entre 1? ¿O cómo se expresa eso? Por ejemplo, un medio es un medio cumple eso, ¿no? No se Oh, tiene que sí, sí, dividir, sí. ¿verdad? Entonces, No, es 1 sobre 3. El 3 no pero es tiene par. que ser entero. Ujú. O No, pues hay que hacer los pares. Y como me dice que es enteros y los números, pues tienen opciones de hacer. 2 al n, pues ni el 0 tampoco. Nada más una 2 a la 1. a 2, ¿correcto? O 2 a la 3. 2 a la 10. 5 es. Sí. N, elemento de número naturales, tal que n más 1 es primo. Tal que n más 1 es primo. Es decir, el que va a ser primo es el resultado. Sí, n más 1 es primo. Entonces, si la n vale 1, por ejemplo, me da 2. El 2 es el único número primo que es par. Si el 2, si ahora es un 2, me queda 2 más 1, 3, ¿cierto? El 3 también es número primo. Sabemos que los números primos son aquellos que no tienen divisores, ¿correcto? Más que el sí mismo y entre el 1. Entonces, si yo le pongo 3, me queda 4 y el número 4 no es primo. Entonces, Hasta el 5. 4 más 1. si le pongo 5 y igual a 7. 5. 5 y 7. el 5 sí es primo. ¿Sí? El 5 surge de 4 más 1. Pero 5 más 1 es 6, ese ya no es primo. Pero el 6 más 1 sí, el 7 sí es primo. Sí es primo. El 8 no es primo, el 9 tampoco es primo, el 10 tampoco es primo, el 11 sí. El 12, No, el 12 no es primo. el 3. El 13 sí. 14, ¿no, profe? No, el 14 no. Ya los números pares ya no son primos a excepción del 2, es el único. Entonces, me pide 5 elementos, ya los puse aquí. Muy bien, estos son los ejemplos.